Bueno, hoy vamos a hablar del diseño de las presentaciones en público. ¿Te da miedo enfrentarte a una audiencia? ¿Miedo a hacer el ridículo? ¿No manejas bien el lenguaje corporal? ¿Sientes que la gente no entiende lo que dices? ¿Tus presentaciones son así? ¿Cuándo querrías que fueran así? ¿Cómo diseñar presentaciones efectivas en PowerPoint? O en otras palabras, ¿cómo evitar la muerte por PowerPoint? Hay 6 bases para diseñar las presentaciones efectivas en PowerPoint, que sean grandes, consistentes, claras, progresivas, simples y que haya un resumen al final de la presentación. Hágalo grande. Las imágenes demasiado pequeñas no se alcanzan a ver bien. Haga grande el texto. Esto es Arial 12, esto es Arial 18. La Arial 12 es demasiado pequeña para los lectores. Arial 18, esta es Arial 24, 32, 36 y 44. Trata de buscar las letras que más se ajusten a tu presentación. Hágalo grande. ¿Cómo saber qué tanto? Mírelo a 2 metros de distancia. Si lo alcanzas a ver de forma clara, quiere decir que quien vea las diapositivas también lo va a ver de la misma manera. Manténgalo sencillo. Hazlo simple. Menos es más. Cuando colocas muchas imágenes en cada presentación o mucho texto, lo que haces es que el lector se aburra y no entienda finalmente el mensaje que quieres transmitir. Mantenga el texto sencillo. Aquí hay demasiados colores. Aquí hay demasiados tipos de fuentes y estilos. No más de 6 renglones por cada diapositiva. Cuando colocas mucho texto, es imposible que la gente lea con claridad lo que quieres decir. Y no más de 7 palabras por renglón para que el tamaño de la fuente se pueda ajustar al texto que vas a incorporar. Mantenga el texto sencillo. Una presentación nunca debe ser una clase de lectura. La pantalla no es un teleprompter, a no ser de que su objetivo sea lograr lo siguiente. Piensa, sinceramente, ¿cuál es su objetivo al estar frente a un grupo? ¿Solo cumplir gastando el tiempo que se le fue asignado o dejar un mensaje que inspire y emocione a su auditorio? Mantenga el texto sencillo. Si colocas demasiadas letras, el texto no va a ser claro y difícilmente te va a alcanzar el tiempo para que el lector pueda leer toda la diapositiva. Demasiados detalles aburren al lector. La tecnología instruccional debe ser un proceso que involucra personas, procedimientos y herramientas para solucionar problemas en el aprendizaje. El texto debe ser muy corto para que la gente logre entenderlo. Sin embargo, cuando hay esta clase de cortes, vamos a confundir a las personas que están viendo nuestra diapositiva. Aunque este es un diseño un poco más sencillo. Cantidad de hojas que caen. Mira, cuando adjuntamos una tabla de esta forma, no vamos a dejar que las personas que estén viendo las diapositivas lean todos estos valores por la cantidad de información que contiene la tabla. Es demasiado detallada. Este es un poco más ordenado y nos muestra detalladamente unos valores en colores y un tamaño de letra que se puede pues, ver perfectamente. Entonces aquí es más fácil discriminar todos los detalles que nosotros como lectores queremos ver. Esta es un poco más simple. Esta es una tabla estadística donde se ven demasiados detalles el diseño que se ha aplicado, los colores y la cantidad de rayas que hay en ella
Y además las letras que se han colocado en esta parte derecha impiden que se lean claramente. Esta es un poco más sencilla y es más acorde a lo que queremos transmitir. Las líneas son muy claras, hay pocos detalles, las letras tienen un tamaño adecuado, describen perfectamente los valores que queremos transmitir y finalmente la justificación de la tabla se lee de forma clara. Los efectos de sonidos suelen distraer. Úselo solo cuando sea estrictamente imprescindible. Cuando colocamos demasiados sonidos vamos a distraer a las personas que están viendo nuestras presentaciones. Por eso es necesario adecuar los sonidos que vamos a colocar en nuestra diapositiva. Las transiciones. Esa transición que acabamos de ver es molesta y no ayuda. Aparecer y desaparecer es mucho mejor. Tenga muy en cuenta, cuide mucho la ortografía. Nada le hace parecer más tonto que mostrar errores garrafales frente a un auditorio. Antes de colocar la palabra, antes de colocar un texto, podemos colocar las palabras en un archivo de Word para que sea este que nos corrija la ortografía si tenemos algunas dudas. Algunos sistemas de PowerPoint subrayan las palabras en rojo y nos dan la posibilidad de corregir esas palabras. Otros no lo tienen. Entonces es importante que antes de escribir nos cercioremos bien de la ortografía que vamos a utilizar. Hágalo claro, las imágenes grandes llaman mucho más la atención que si colocáramos una pequeña o una imagen que pareciera un collage de imágenes porque no va a ser claro al lector. Hágalo claro con el uso de mayúsculas y minúsculas. Cuando se escribe todo en letras mayúsculas es difícil de leer, además que tienen otra connotación pues, de enaltecimiento que no se debe utilizar en este tipo de trabajos. Cuando usamos mayúsculas y minúsculas es mucho más fácil para realizar una lectura adecuada. Usa una lista de viñetas para mostrar una lista con prioridad, con secuencia y con jerarquía. ¿Sí? De esta forma vamos a organizar adecuadamente nuestra información y vamos a permitir que las personas aprecien lo que yo les quiero transmitir. Si colocamos estas palabras aquí, seguidas, prioridad, secuencia y jerarquía, no vamos a clasificar y por tanto la gente se nos va a confundir y no vamos a llevar el mensaje claro. Hágalo con colores, use colores contrastantes, claro sobre un fondo oscuro y oscuro sobre un fondo claro. Si colocamos las letras claras sobre un fondo claro y unas letras oscuras sobre un fondo oscuro, entonces vamos a hacer que se pierdan las letras o el fondo y no se note lo que estamos plasmando en la diapositiva. Y también debemos utilizar unos colores complementarios como los cuadros de texto, como las márgenes de las imágenes, de las letras, bueno, en fin, de toda la composición que tenga nuestra diapositiva. Mira, este es un color de alto contraste, por lo que estamos en un fondo negro. Claro sobre fondo oscuro o oscuro sobre fondo claro. Esto es un claro sobre un fondo oscuro, que es el negro que estamos utilizando en este caso. Esto es a lo que nos referimos. Hay colores que no se complementan, entonces si utilizamos estas letras muy claras sobre este verde, sobre este azul y sobre este rosado, con colores pasteles, pues si nos alejamos un poco del computador, efectivamente no vamos a alcanzar a leer lo que está dentro de los recuadros. Mientras que si las cambiamos y utilizamos otro tipo de colores que son complementarios, entonces sí vamos a ver la información que está ahí plasmada. Además, porque tenemos que tener en cuenta que cuando se proyectan estas diapositivas y el lugar no es totalmente oscuro o no, la luz pues no es muy adecuada, entonces los colores nos van a quedar de otro color al que nosotros lo colocamos, al que colocamos en la presentación como tal, porque la luz no va a permitir que se reflejen con la misma claridad como lo estamos haciendo en el computador.
Entonces los colores claros se van a ver mucho más claros. Debemos utilizar el círculo cromático que en todos los documentos pues, de Word, Excel, PowerPoint lo tienen. Es una herramienta que nos permite combinar eh, las letras, los contornos de las imágenes, las siluetas, las rayas. Bueno, entonces debemos utilizarlo. Debemos tener en cuenta el tamaño tanto de las imágenes como de las letras, que ya lo habíamos visto. Eh, si colocamos una imagen grande, vamos a tener toda la atención de nuestro lector, mientras que si colocamos una imagen pequeña, pues las personas no van a enfocarse tanto en la imagen como tal, sino en lo que yo de pronto esté diciendo o en otro factor distractor que puedan encontrar dentro de la diapositiva. El punto focal es el que dirige la atención, entonces debemos tratar de encuadrar las imágenes de acuerdo al mensaje que queremos transmitir. ¿Listo? Hay que ser progresivo. Seguimos con las imágenes grandes que tengan, no todo puede ser imágenes, sino que puede haber una diapositiva con algún texto pequeño y se puede conjugar con una imagen en la siguiente diapositiva. Así pues vamos a volver mucho más dinámica nuestra presentación y lograremos la atención centrada de todos los que están en nuestro auditorio o en nuestra exposición. Hay unas herramientas que nos permiten animar nuestra diapositiva cuando queremos dar otro tipo de datos, dar a conocer otro tipo de datos. Pero ¿qué pasa? Cuando utilizamos estas herramientas también agotamos visualmente a las personas. ¿Por qué? Porque hay mucho contenido a la vez. Entonces, es una tabla que no es clara y que no se debe utilizar en el momento de una exposición. Si lo hacemos de esta forma, con algunos efectos como lo estamos viendo, la interacción va a ser mucho mejor. Es algo un poco más complejo, aunque seguimos viendo que hay muchos datos y demasiados datos pues impiden que el lector pueda realizar una lectura acorde. Sin embargo, pues estos efectos que son muy suaves permiten que vayamos hablando, vayamos explicando y entonces la gente vaya armando su propio discurso o sus propios argumentos acerca de la tabla que estamos mostrando o de los elementos que queremos transmitir. ¿Listo? Son muchos elementos, pero gracias a los efectos que tratamos de darle, si es algo que tenga que ver con mucho contenido y que debamos pues mostrárselo a nuestro público, debemos hacerlo muy pausadamente y con los efectos que vimos para que vayamos explicando cada paso y la gente vaya formando su propio concepto. Cuando ya pues nos aparezca finalmente esta imagen, que sí es muy llena, igual la gente pues la va a saber entender. Esto es en casos extremos, igual tenemos que tratar de desglosarlo pues, lo menos posible, que nos queden datos un poco más pequeños para que la lectura sea mucho más fácil. Este es otro tipo de diagramación que podemos hacer, pero es demasiado y no está enfocado, ¿sí? Entonces hay muchos elementos que distraen la atención de las personas y que hacen inentendible la presentación. Mientras que si lo hacemos de una forma organizada y con efectos suaves como esta, mouse, y relacionamos la palabra mouse con algún elemento que esté dentro de la diapositiva, entonces va a ser mucho más fácil. Miren acá, listo. Los efectos, de acuerdo a la palabra que me salga, me va mostrando en la imagen y voy explicando. Eso es lo que debemos hacer dentro de las presentaciones, ¿sí? Y vamos mostrando cada parte con las imágenes que estamos plasmando. Si colocamos todo al mismo tiempo, como nos pasó en nuestra anterior diapositiva que estaba así, entonces la gente no nos va a entender qué es lo que queremos decir. ¿Listo? Este ya es progresivo y de una forma enfocada.
Sea consistente. Las diferencias llaman la atención. Esta palomita rosada, por ejemplo, llama la atención, ¿sí? Porque apenas sale, entonces ella cambia automáticamente de color. ¿Listo? Las diferencias pueden implicar importancia. Entonces, estas viñetas cuando se hacen diferentes, lo que hacen es distraer a nuestro público. Entonces, debemos ser acordes y utilizar solamente un tipo de viñeta. Y use las sorpresas para atraer y no para distraer. ¿Listo? Las diferencias llaman la atención y pueden implicar importancia, pero debemos atraer la atención y no distraer. Cuando subrayamos de pronto palabras como estas, implican importancia. Cuando colocamos pues otro color sobre la letra, cuando le damos otro tamaño, otro tipo de fuente, quiere decir que de pronto esa palabra resalta respecto a todo el texto y esto va a causar pues la atención fijada en un punto, ¿sí? Entonces ahí podemos partir para explicar un concepto o dar pie a otra presentación. Cuando hay demasiados colores dentro de una diapositiva o las palabras son muy subrayadas, también va a causar confusión entre los lectores o entre mi público. Entonces, debemos procurar utilizar un color. Si es para atenuar algunas letras que tengan importancia, entonces utilizar solamente el color rojo o el color verde, pero no una serie de colores porque lo que hacen es confundir a nuestro público. Mira, estas sorpresas son las que atraen, estas distraen, entonces no es necesario colocar eh, bombas o subrayados pues exagerados, bolas o recuadros o cosas que pues llamen demasiado la atención porque lo que hacen es tapar el resto del texto y distraen a las personas que están viendo la diapositiva. Finalmente es necesario hacer un resumen al final. Toda presentación debe tener como una conclusión, un resumen y un agradecimiento pues y el mensaje que se quiso transmitir durante la presentación. Entonces, en resumen, sea grande, sea sencillo, sea claro, sea progresivo y sea consistente. Al momento de crear, siéntese y organice sus ideas, encuentre la estructura de lo que quiere decir. ¿Listo? Entonces no coloque conceptos por colocarlos en toda la presentación, ni tampoco despliegue grandes textos, porque finalmente no se va a entender. Entonces haga un bosquejo de lo que quiere dar a conocer y con base a ello ya pueda plasmarlo en el documento de PowerPoint. Al momento de crear, añadir una ligera inclinación a tu texto o imágenes hace que tus diapositivas sean más interesantes. Pero cuidado, no hay que pasarse. Si colocas demasiadas imágenes van a distraer y si colocas pocas imágenes vas a tener eh, también el aburrimiento por parte de las personas que vean tu presentación. Tampoco mucho texto ni muy poco texto. Cuando cree, use texto para apoyar la comunicación. ¿Listo? Una palabra me puede servir para yo desplegar toda la argumentación que tengo que hacer respecto a la diapositiva. Dibujos para simplificar conceptos que son muy complejos. Animaciones para las relaciones complejas, que fueron las que vimos en las anteriores diapositivas. No exagerar en el movimiento ni cambio de transiciones de una diapositiva a otra o de una imagen a otra mientras estamos pues en la presentación. Visuales para apoyar, más no para distraer. Tenemos que hacer una buena estructura de nuestra diapositiva. Sonidos solo cuando son absolutamente necesarios, de lo contrario van a distraer al lector y además van a estar fuera de base porque los sonidos no son acordes a lo que se está transmitiendo. Y fotos que llamen la atención y vayan relacionadas con el tema, que sean fotos grandes, fotos claras, que tengan una buena imagen, que sean pues visualmente llamativas. Cuando creen, cuiden que sus diapositivas no sean un teleprompter, úselas solo como referencia.
Cuando haga diapositivas, piense en la gente al fondo del salón. Cuando nos colocan demasiados textos, pues parece que fuera un teleprompter y efectivamente no se alcanza a leer la información. Cuando una persona además empieza a hablar rápido, entonces o las personas que estamos en el público ponemos atención a lo que dice la persona que nos está hablando o ponemos atención a una diapositiva que no vamos a alcanzar a leer. Hay tres nuevas reglas en cuanto a las en cuanto a las presentaciones. Una, diseña diapositivas con el lado derecho de su cerebro. Dos, cuente historias. Y tres, use fotografías. De esta forma las vamos a hacer más dinámicas, más creativas y la gente no se nos va a aburrir cuando estemos en una presentación del público. Al prepararse, practique su presentación ante una audiencia neutral y pida retroalimentación. Es decir, puedo hacer la presentación antes con algunos compañeros, amigos en el salón de clase o con los mismos compañeros de grupo para que ellos me escuchen y me hagan caer en cuenta de las falencias que en ese momento estoy presentando. A veces se habla con muletillas, se repiten palabras, se enreda el discurso, entonces siempre es necesario los comentarios positivos y negativos para realizar una retroalimentación y mejorar lo que está mal y reforzar lo que está bien. Sea muy cuidadoso con el tiempo que le han asignado, entonces si son 10 minutos, tratar de que nuestras diapositivas se ajusten a ese tiempo establecido. Es muy necesario dejar un tiempo para preguntas al final de la presentación. ¿Entendieron? ¿Hay alguna pregunta? ¿Quieren que nos enfoquemos en algún tema específico? ¿Algo no quedó claro? En fin. Y al final siempre hacer un resumen de lo que se dijo en la presentación, una conclusión y el mensaje finalmente que se quería transmitir para ver si nuestros lectores quedaron de acuerdo con nuestro tema. Cuando esté presentando, hable de manera fuerte, clara y fluida. Si usted habla muy pasito, la gente no le va a entender y se va a aburrir. Diríjase a toda la audiencia. Siempre debemos tener varios puntos de atención cuando estemos en un auditorio, en un salón de clase o dirigiéndonos a cualquier público. No solamente es enfocar nuestro punto de atención al vacío o a una sola persona o alguna otra cosa porque me dé seguridad, sino que constantemente hay que hacer un movimiento visual para que la gente piense que ellos son lo más importante en nuestra presentación. Mantenga un contacto visual con la audiencia y siempre que pueda haga participar a su público. Entonces, realice preguntas, haga un sondeo, pida opiniones, etcétera, donde las personas también puedan sentirse parte de su exposición. No use lista con viñetas o evítelas por lo menos, porque las viñetas son estructuradas, no permiten un diseño creativo, algunas distraen, vuelven monótonas tus presentaciones y no permiten una correcta memorización. Entonces sea creativo y utilice palomitas o un cambio de color, ¿sí? Para que no se vean tan cuadriculadas las diapositivas. Solamente una idea por diapositiva con letra grande, una imagen alusiva y el resto que sea nuestro discurso quien lo clarifique. Poco texto y tamaño grande. El tamaño sí importa, cuando hay mucho texto la gente no leerá nuestra diapositiva. Fotografías que ocupen toda la diapositiva, así como esta o como esta, y un poco texto acá al lado que haga alusión a lo que queremos dar a conocer para que con nuestras palabras ya procedamos a explicar. Hay que diseñar, hay que diagramar, hay que experimentar. Si queda mal hay que borrar, si un color no nos gusta hay que cambiarlo. Hay que usar pocos colores que combinen, no es utilizar todos los colores que encontramos en la paleta de herramientas de PowerPoint o de cualquier otro documento, sino utilizar unos pocos que sean claros y acordes a nuestro fondo. Letras claras con fondo oscuro y letras oscuras con fondo claro. A evitar animaciones innecesarias, no es hacer animaciones cada segundo de forma rápida donde no se entienda el contenido de nuestra presentación. Evitarlas. Cuando no haya necesidad, pues sencillamente no se hacen animaciones. No abusar de las transiciones tampoco.
y evitar fondos cargados. ¿Sí? Este es un fondo que distrae la atención porque hay una imagen acá del primer plano, pero hay otras atrás que están distrayendo, las letras tampoco se entienden bien, entonces si hacemos una presentación así y de pronto colocamos una tabla a este lado, difícilmente vamos a transmitir el mensaje que queremos dar a conocer. Bueno, compañeros, hasta aquí ha llegado nuestro tutorial de cómo hacer una presentación en PowerPoint frente al público. Espero que les sirva. Cualquier duda me pueden escribir. Gracias.